Si hay un tema que queda ocultado tras las polémicas apasionadas, tras las disputas judiciales y tras la polarización que domina nuestro país y el mundo, es el tema ecológico, es decir, la sostenibilidad natural de nuestra vida en este planeta, que es el único que tenemos. El caso del Perú es particularmente agudo porque tenemos una Amazonía que cubre el 60% de nuestro territorio, tenemos más glaciares que ningún otro país tropical, tenemos una vasta zona desértica que requiere que el agua pueda ser trasvasada desde la sierra, y tenemos en las ciudades una de las circulaciones más atascadas y más contaminantes del mundo. Todo esto ha debido desde hace tiempo conducirnos a definir en común una política ecológica, como se intentó hace 10 años. En los últimos años, con la volatilidad política y la fugacidad de los gobiernos, el tema del medio ambiente y las condiciones de vida en la naturaleza que nos ha tocado recibir y que debemos transmitir a nuestros sucesores no ha sido bien abordado. Sin embargo, hace pocas semanas, el Perú ha firmado un acuerdo de cooperación específico con la República de Singapur, uno de los estados más pequeños del mundo territorialmente, pero aquel que tiene los mejores indicadores en varios criterios económicos y sociales, entre ellos el ingreso per cápita de ese país asiático. Ese país ha firmado con el Perú, como había hecho Suiza hace un cierto tiempo, un acuerdo en virtud del cual ellos compren bonos carbono, como se le llama, es decir, que de alguna manera se hagan perdonar su emisión de gases con efecto invernadero, favoreciendo que bosques como la Amazonía, el más grande bosque del mundo, sean preservados, incluso mejorados, para paliar el daño generado por los gases con efecto invernadero. Por esta razón genérica, hemos invitado al economista Jorge Torres Padilla, que es director ejecutivo de una organización que lleva el bello nombre quechua de Pascay, desanudar, en buena cuenta resolver, ¿no? Exacto. Y que trabaja con comunidades que viven en bosques y que trabajan en los bosques. Yo quisiera que nos explique los alcances de este acuerdo entre Singapur y Perú y de qué manera podría beneficiar a los campesinos y agricultores con los que Pascay y usted mismo están en contacto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Señor Jorge Torres Padilla. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, señor Carvalho. Efectivamente, este acuerdo que Perú ha firmado con el gobierno de Singapur es el segundo acuerdo en el marco del Acuerdo de París, valga la redundancia, y el primer acuerdo que va a permitir vender bonos de carbono que provengan del sector de bosques, del sector forestal. Entonces, en ese sentido es un acuerdo importante porque en el Perú la mayor cantidad de emisiones de estos gases de efecto invernadero que causan el cambio climático se generan por la quema de los bosques, ¿no? Estamos quemando al año más de 150.000 hectáreas de bosques. Eso es 150.000 hectáreas. 150.000 hectáreas. La mitad de Lima, ¿no? Lima es más o menos el doble. Es lo que se quema al año en bosques. El año pasado todos hemos sido testigos de las noticias de los incendios forestales que han sido dramáticos, han tenido un pico enorme. El año pasado... En la selva alta norte, sobre todo, ¿no? Zona de San Martín. Pero abarcaba todo el territorio peruano. Claro que en algunas zonas con mayor incidencia, pero la cantidad de incendios forestales que hubo en el 2024 fue 80% más alta. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué pasó ese año? Bueno, ha sido un año seco, ¿no? Ha sido un año particularmente seco y ya digo una serie de factores, digamos, que han llevado a que la población rural vive del suelo, vive de la tierra, y en algunos casos el bosque no le genera o no está en capacidad de generarle suficiente valor económico para sobrevivir, porque aprovechar los recursos del bosque requieren mayor tecnología, requieren mayor inversión, y entonces la práctica más tradicional es quemar el bosque, poner una chacra de subsistencia
y a veces muchos de estas quemas se salen de control y se expanden hacia las zonas que no tienen control. Entonces ha sido un año dramático, estamos esperando las estadísticas oficiales, pero tememos que el año pasado la deforestación del 2024 supere las 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas. Sí, eso es terrible. O sea, casi tanto como toda la superficie dedicada en el Perú al café. Un poco menos, pero estamos acercando. Efectivamente, y solo en un año. Entonces, el acuerdo con Singapur va a generar una demanda, un mercado para comprar bonos de carbono que provengan de reducir la deforestación. Como usted ha dicho, Singapur es un país pequeño, es una ciudad, pero es un primer acuerdo modelo, ¿no? Hay otras economías, hay otros países como Corea del Sur, Japón, Suecia, que son economías mucho más grandes, ¿no? Japón es 20 veces más grande que Singapur, Corea del Sur es 10 veces más grande. Entonces, y también están, digamos, abiertos a este tipo de acuerdos de compra de bonos de carbono, y que están firmando acuerdos con algunos otros países en Asia, en África. Entonces, es un primer acuerdo que debe ser la base para otro tipo de acuerdos. ¿Y cómo se benefician las comunidades y los usuarios de bosque? Pues simplemente ellos pueden desarrollar este tipo de proyectos de bonos de carbono que cumplan con las reglas, con los requisitos que hay de Singapur, y van a poder vender estos bonos de carbono para poder tener ingresos para cuidar los bosques, ¿no? Ese es principalmente el mayor beneficio que vemos a esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo se ha logrado firmar con Singapur? Usted ha recordado que es un país territorialmente pequeño, pero cuyo fundador, Lee Kuan Yew, insistió siempre en que debía ser un país líder en el respeto a la naturaleza. Habida cuenta de que para entonces, cuando se crea la República de Singapur, en los años 60, sobre todo que se hace independiente en el año 65, ya había perdido una cantidad enorme de sus especies naturales, tanto de fauna como de flora. Ellos lo saben y lo sufren. Y Lee se impuso que hacer de Singapur una ciudad jardín, que sea un ejemplo mundial. Y creo que lo han conseguido. Y lo es. Singapur está creciendo, digamos, su economía crece a un ritmo de cerca de 4.5%, y sus emisiones de estos gases de efecto invernadero crecen a un ritmo de 1.8%. Entonces, su crecimiento es un crecimiento bajo en emisiones, pero aún así, Singapur y todos los países del mundo, cuando suscriben el Acuerdo de París, se comprometen a hacer los esfuerzos que sean necesarios para frenar el cambio climático, para tratar de paliarlo. Entonces, todos los países establecieron compromisos, y Singapur ha abierto esta posibilidad, así como otros países, ha abierto esta posibilidad de mercado, porque ahí donde ya no pueda, con su propia reconversión productiva, con su propio desarrollo tecnológico, donde ya no pueda bajar más sus emisiones, pueda comprar bonos de carbono. No es que no tenga que hacer esfuerzos, hace sus esfuerzos propios, domésticos, pero tiene esta opción de poder comprar, ¿no? Singapur necesita, digamos, llegar, ellos han ofrecido hacia el año 2035 no contaminar más allá de 50 millones de toneladas. Ahorita está en 68, creciendo a un ritmo de 1.8. Y en general cumplen todo lo que prometen, muy cuantificado. Sí, o sea, hay países mucho más serios que otros, ¿sí? Sí, bueno, no nos hable de los menos serios. Yo quisiera saber, el trabajo que llevan a cabo ustedes como PASCAE y usted como director ejecutivo de PASCAE, ¿en qué regiones del Perú se lleva a cabo y cómo entran en contacto con los agricultores de esa región? Bueno, nosotros trabajamos prácticamente en toda la Amazonía. Tenemos un proyecto con una cooperativa de más de 300 familias en Madre de Dios. Tenemos también un proyecto de cocinas mejoradas en la zona andina, en la sierra, en Cajamarca, en Junín. Y básicamente nosotros tenemos contactos de nuestra experiencia, ya peinamos canas, algunos, entonces venimos trabajando. ¿Usted pocas, Yo por lavar, por el lado de lavar. Venimos, tenemos pues muchos años trabajando en la Amazonía, y también mucha gente se acerca a nosotros viendo experiencias similares, gente que se ha... Cuéntenos casos de éxito en los que han podido contribuir ustedes con los agricultores locales. Le cuento uno, porque sé que el tiempo es limitado. Nosotros trabajamos con una cooperativa en Madre de Dios, que es la que le estaba mencionando. Son cerca de 300 concesionarios y un número similar de agricultores que se han juntado, que nosotros les hemos ayudado a hacer un estudio de cuál es su potencial de bonos de carbono que tienen en esas áreas, y que lo hemos logrado
unir, lo hemos logrado asociar a un inversionista de una empresa suiza, una empresa de energía suiza, y han firmado un acuerdo comercial directo. Nosotros no somos intermediarios, nosotros facilitamos el acuerdo y realizamos el soporte técnico, y en el marco de este acuerdo entre la empresa suiza y la cooperativa de Madre de Dios, ya la cooperativa está empezando a recibir desembolsos para poder financiar las actividades que ayuden a bajar la tasa de deforestación en sus predios, ¿no? Actividades de manejo forestal, actividades de restauración, actividades de control y vigilancia de sus bosques. Entonces, esta es un ejemplo real, digamos. En el caso concreto al que usted hace referencia, Madre de Dios, ¿cuál es la causa de la deforestación ahí? En la zona de la carretera interoceánica, como quien se va hacia la frontera con Brasil y Bolivia, la principal causa es agricultura y ganadería, un poco más hacia la zona de Iberia. Hay muchos cultivos, digamos, de maíz, ¿no? En esa zona se han asentado los israelitas del Nuevo Pacto y tienen pues una filosofía de que Dios... FREPAP, ¿no? FREPAP. Sí. Bueno, ¿no? La expresión política. La expresión política, pero digamos, la expresión social o religiosa es esto. Entonces hay esa predominancia, ¿no? De cultivos agrícolas, ¿no? En la zona más sur, ¿no? Como quien se va hacia Cusco, hay la presencia de minería ilegal que todos conocemos, dramática. Entonces son como dos dinámicas dentro de Madre de Dios, ¿no? De acuerdo. Respecto a los fuegos forestales que han habido en varias partes del mundo, los de California han sido entre los más graves de los tiempos recientes, creo. ¿Qué es lo que los causa en el Perú? Hubo un debate sobre eso. Incluso algunos investigadores llegaron a sostener que era sabotaje deliberado de narcotraficantes para liberar espacio para cultivar coca. Y en general ha habido la tendencia a sostener que son prácticas culturales ancestrales, no precoloniales, pero implantadas por los españoles durante el régimen colonial, ¿no? ¿Qué es lo que sabe usted sobre el origen de esos incendios forestales? Bueno, nunca hay un solo factor que explica, ¿no? la problemática de los incendios, y no pretendo, digamos, traer la verdad sobre el tema, pero en general, digamos, hay mucha migración, ¿no? De las zonas andinas hacia la Amazonía, y las prácticas, ¿no? de uso del suelo en las zonas andinas son distintas a la Amazonía. En la Amazonía los suelos son pobres, ¿no? En general. Entonces hay algún tipo de prácticas que no es tan conocida en la zona andina. Entonces la forma común de roza y quema, ¿no? En la Amazonía es la que se replica cuando uno de la zona andina se replica en la Amazonía, y en algunas zonas donde esto, digamos, no, años secos, no hay lluvias, qué sé yo, esto se puede salir de control, ¿no? Las estadísticas muestran que la mitad de la pérdida de bosques se da en zonas de bosques no categorizados, es decir, bosques que no son ni un área protegida, ni una concesión, ni una comunidad, es decir, tierra de nadie. Entonces, si se avanzara en el proceso de otorgamiento de derechos, ¿no? Para que alguien se haga cargo de ese bosque, sea un gobierno regional o un concesionario, una comunidad o un área protegida, habría una mayor, digamos, una mayor posibilidad de cuidar el bosque. Pero como son bosques del Estado, realmente hay poca posibilidad de cuidarlo. Entonces, prácticamente eso es. No niego, ¿no? Los otros factores. De hecho, hay también estos fenómenos, ¿no? de tráfico de tierras, porque cuando se quema un bosque se da la posibilidad de que se convierta en propiedad privada, y entonces hay venta, ¿no? de tráfico de tierras. Eso también existe, por supuesto. Pero yo creería que la mayor causa de los incendios son fuegos que salen de control de las chacras colindantes, ¿no? De acuerdo. Pregunta final brevemente, por favor. El ambientalismo está siendo atacado fuertemente por sectores conservadores en el mundo, particularmente en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump es directamente un clima escéptico, e incluso ha querido castigar a algunos programas universitarios y suspender la subvención por haber partido de la tesis para meter miedo a la gente de que estamos enfrentando un riesgo grave de cambio climático. ¿Cuál es el estado del ambientalismo del Perú? Bueno, efectivamente, pues hay estas corrientes de pensamiento que niegan el cambio climático, que lo asocian a causas naturales de largo plazo. La verdad es que la ciencia ha superado este debate largamente. O sea,
Las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido exponencialmente desde la revolución industrial, y ahí están la data científica que lo demuestra. Entonces, sí, evidentemente van a haber voces que argumentan en sentido contrario, más por intereses económicos, pero la ciencia es una realidad, como usted dijo al inicio, este es el único planeta que tenemos. Entonces, si no lo cuidamos, no lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, Jorge Torres Padilla, economista, director ejecutivo de PASCAI, una organización que trabaja con comunidades de agricultores y campesinos en los bosques amazónicos del Perú, y que ahora tiene la oportunidad de recibir un financiamiento en los proyectos en los que está comprometido a partir del acuerdo firmado entre Singapur y Perú, para que Singapur compre los llamados bonos carbono, que mitigan la presencia de gases invernadero en nuestra atmósfera. Muchas gracias por su sintonía, señor Torres Padilla. Felicitaciones por su trabajo y por las explicaciones que nos ha dado. Espero que regrese usted y nos dé buenas noticias, que se avanza en la preservación del bosque natural. Lo hemos recibido de nuestra historia. Es una vergüenza que no lo sepamos conservar y que nuestros hijos sean testigos del daño que nuestra generación se hace responsable de cometer de una manera irreversible a la naturaleza en el Perú. Muchas gracias y muy buenas noches.